Janet Sánchez, ministra coordinadora de Política Económica, está con nosotros. Ministra, al país le juegan al susto. Apenas se toma una medida que afecta a determinados sectores de la banca, empiezan a hablar de que la burbuja, de que los préstamos. ¿Cuál es la realidad de esta medida que está aplicando el gobierno? Bueno, en realidad hay que empezar diciendo y aclarando que en el país no existe ningún riesgo de crisis financiera ni de crisis inmobiliaria. Los datos son contundentes. Los únicos que echan burbujas son los afectados por la medida, a los que se les está quitando el pastel. Exacto. Hay solvencia, hay liquidez, ese sector financiero está saludable, como ellos mismos lo han dicho. El tema del riesgo de la crisis inmobiliaria no se encuentra presente en el país, pero de todas maneras se toman todas las medidas. Solo voy a dar un indicador. En España, cuando ocurre el tema de la crisis inmobiliaria, la cartera hipotecaria era el 60% del PIB. Esto es de la producción del Producto Interno Bruto Nacional. En el Ecuador, la cartera hipotecaria llega a ser alrededor de 2% del PIB. Entonces 2%. Veamos las diferencias abismales que tenemos entre la realidad española y el caso de la economía ecuatoriana. Eso por un lado. Por otro lado, la decisión del presidente y del gobierno de enfrentar la situación sobre el exceso en el uso de las garantías se debe a su visita a España, que no quiere decir que es en respuesta a la crisis inmobiliaria, sino al riesgo y al exceso en el uso de garantías, por la cual tienen los individuos y los hogares que vivir situaciones tremendamente injustas, ¿no es cierto?, porque no fue la voluntad de la persona, fue un hecho que ocurrió fuera del alcance de la voluntad de las personas, que hizo que el valor de sus viviendas, que con tanto esfuerzo adquirieron, baje 2 y 3 veces, ¿no es cierto?, y luego ya la deuda que no se satisface con el bien tenga que llevarles a quitar incluso otros bienes y a todavía seguir endeudados. Entonces, esto es lo que en economía se conoce, o en economía política, como la supremacía del capital sobre el ser humano. Estamos más atentos a que no arriesgue el capital, pero el ser humano hasta las últimas consecuencias. Entonces, esta es la motivación fundamental del presidente para tomar una medida urgente, y por eso el carácter de económico urgente en el caso ecuatoriano. No es una crisis, no es una burbuja, es la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos para adquirir un bien tan de reglamentar, para que la pelea, como decía mi abuelita, no sea de tigre con burro amarrado, porque ahí es a campo abierto. Todos somos iguales, pero se pelea en desigualdad de condiciones. En concreto, la medida que se va a aprobar, ¿qué es lo que especifica? Bueno, básicamente lo que se está planteando es que el monto de la deuda, si es que así se conviene, está garantizado, si es por hipoteca, por el bien. Y el bien agota la deuda en el momento de que no se pudiera cubrir con la deuda. Usted pasa el bien y se ha acabado su deuda. Se extingue la deuda. Se extingue la deuda. ¿Esto en qué perjudica a los señores de la banca que tan preocupados andan, de la banca privada? No les perjudica en nada, porque lo que ellos van a tener que hacer es tener una corresponsabilidad más adecuada sobre el riesgo y no cargar todo el riesgo al ciudadano. Porque decimos, nosotros nos protegemos, pero usted me da todo lo que tiene. Ahora lo que van a tener es que compartir el riesgo. Probablemente ellos incrementarán un poco de provisiones, pero está bien, es el sentido de la precaución. Lo que por supuesto no querremos y iremos mirando y también regulando es que no haya exceso en cargar los costos sobre el deudor. Seamos pedagógicos, ministra. Compro una vivienda en $40,000. Esta vivienda me presta el banco o X institución el dinero. Llega el momento en que no puedo pagar por A o B, X, Y razón, simplemente le digo al banco, señores, aquí está su vivienda, automáticamente se extingue la deuda, ellos se quedan con el bien y aquí no ha pasado nada. Así es, normalmente los bancos, en el caso ecuatoriano,
no entregan por todo el valor. 70%. ¿No es cierto? Financian alrededor ellos son del 70%. Bien, ellos se aseguran. Entonces ya tienen un 30% para cubrirse cambios en el valor, que es lo que se aduce. Normalmente lo que ocurre en España es que se desplomaron los precios de las viviendas, por lo que todos conocemos. En el caso de Ecuador, eso está muy lejano a ser una realidad. Al contrario, los bienes tienden a mejorar su plusvalía. Exacto. Entonces, ya se resguardan, además, con una entrada que es importante, y el financiamiento es solo una parte de la vivienda. Entonces, los riesgos no son tan mayores como se pretende decir. Ya una adecuada medición del riesgo, que eso sí tiene la responsabilidad de hacerla el banco justo, ese es su negocio. Para la intermediación, lo que más sabe hacer es saber medir adecuado el riesgo, pero los costos y la asunción del riesgo debe ser distribuido a ambas partes, porque si no, no puede ser que el banco se cubra todo, le saque todo al deudor, pero tampoco haga una buena gestión de riesgo y comparte el costo. Finalmente, ¿cómo recibió, qué impresión tuvo usted de la información que se está dando en la Asamblea? ¿Para cuándo tendremos ya este proyecto de ley listo para ser aprobado por el Pleno? Bueno, en realidad este proyecto fue enviado la semana pasada. Con el carácter económico urgente. Por tanto tenemos un mes contado desde la semana pasada. Ayer estuvimos con representantes de los bancos, las cooperativas, las mutualistas. La ventaja es que en realidad nadie rechazó la ley y eso hay que reconocerlo. Por otro lado, hubo un reconocimiento que no estábamos en una situación de burbuja inmobiliaria, que el sistema se encuentra, como he dicho, sano, está solvente, y de lo que se trata es simplemente de una corresponsabilidad más sensata, ¿no es cierto?, del riesgo, y que no sea injusta contra una de las partes. Ese es el único pedido, que además es importante decir, ha sido acotado simplemente a la vivienda única familiar hasta 500 remuneraciones básicas. Estamos hablando de $156,000. Correcto. Esto es para evitar la especulación con la segunda, tercera vivienda y beneficiar a estas partes. La protección es sobre todo para el acceso a la vivienda única. Ningún pobre familiar se va a comprar 3 viviendas y a duras penas de 156,000 tampoco. Entonces, más allá de 156,000. La medida es prudente, llama a la corresponsabilidad, a un manejo sensato. Por supuesto, también hay elementos de precaución que el banco los tiene que tomar, pero que no están mal. Nos evita caer en situaciones como tan dolorosamente están ocurriendo con nuestros compatriotas migrantes en el caso de España. Gracias, ministra.